Descubrí el increíble precio del reloj de oro que conmovido cambió vidas para siempre. José, un mecánico de 45 años, se encontraba a merced de la incertidumbre. Su taller en el pequeño barrio de la Ciudad de México era un mar de herramientas oxidadas y piezas desechadas, donde las horas pasaban sin que un solo cliente apareciera. Un sudor frío le recorría la espalda al pensar en la próxima quincena. Cada día, esa presión horrible, que le recordaba los fracasos, lo llevaban a la conclusión de que, como padre y esposo, no estaba a la altura. Marta, su esposa, una enfermera incansable, regresaba de su turno exhausto con la mirada agotada, siempre con un plato de comida en la mano pero sin esperanzas. Los murmullos en su hogar eran ecos de frustración, mucho más fuertes que los de su taller. Mientras organizaba su espacio, su vista se posó en una antigua caja herméticamente cerrada. Con un impulso casi instintivo, decidió abrirla. Un brillo dorado emergió entre el polvo, un reloj de oro, el mismo que había pertenecido a su abuelo. Aquella reliquia, que tantas historias de esfuerzo y sacrificio había atesorado, le pareció una respuesta a sus oraciones, una forma de cambiar su destino. Pero, al tiempo que su corazón se llenaba de esperanza, una sombra de incertidumbre lo invadía. ¿Cuánto podría valer realmente? ¿Sería suficiente para subsanar sus deudas, para quitar ese peso de la vergüenza que lo acompañaba a cada paso? Javier, su hijo mayor, entró a casa con la cabeza gacha. En su rostro reflejaba el dolor de estar siempre etiquetado, de ser el hijo del mecánico. José sintió un golpe en su pecho, la imagen de su hijo acosado por el bullying lo perseguía. Aquí estaba, enfrentado a un dilema desgarrador. Si vendía el reloj, podría darle a Javier el respiro que necesitaba, una inversión en su futuro. ¿Pero a qué costo? Al contemplar la pieza, pensaba en el legado que representaba, en lo que su abuelo había significado en su vida. ¿Debería sacrificar la memoria de un hombre que había sembrado en él los valores fundamentales por su propia desesperación económica? El aire se volvió denso durante la cena. Conversaciones entre breves momentos de silencio y miradas cargadas. Tras un malentendido en torno al estado del reloj, Marta afirmó, harta y cansada, que ya no podían permitirse sentimentalismos. Buches de resentimiento flotaban sobre la mesa. José tragó en seco, sintiéndose como un frágil castillo de cartas al borde del colapso. En su mente, se entrelazaban pensamientos de proteger a su familia y el deseo de aferrarse a su historia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. José apretó el reloj contra su pecho, su forma fría parecía resonar con el latido frenético de su corazón. La presión aumentaba, dejándolo sin aliento. ¿Cómo podía decidir entre un futuro incierto y el peso de la historia familiar que lo había formado? Con cada segundo, la angustia crecía y tejía una red de posibilidades que se volvían más desconcertantes. Justo cuando pensaba que el camino estaba claro, un golpe de realidad lo golpeó, un aviso inesperado de la escuela de Javier llegaba por correo. Sus manos temblaban al sostener el papel. ¿Qué diría? ¿La vida de su hijo podría cambiar para siempre? ¿Se atrevería a asumir el riesgo? La mañana se había colado sigilosamente en la casa de José, trayendo consigo un aire fresco que contrarrestaba el calor del conflicto interno que lo quemaba. Con un café en mano, su mente divagaba entre las posibilidades del futuro, sosteniendo el papel del aviso educativo de Javier. El brillo del reloj, ahora en la mesa, parecía advertirle del peso de las decisiones que tenía que tomar. La notificación de la escuela sí era crucial, un programa de becas que podría aliviar la situación económica de la familia y dar a su hijo la oportunidad de prosperar en los estudios. Pero, hasta donde estaba dispuesto a llegar para hacerlo posible, mientras su familia se despertaba en la penumbra de sus propias preocupaciones, José repasaba los números en su mente.
La venta del reloj podría cubrir las pocas mensualidades que le quedaban por pagar, pero también implicaba perder algo invaluable, el legado de su abuelo. No se trataba solo de un objeto de valor material, sino de toda una historia familiar que le llenaba de orgullo. ¿Era simplemente una cuestión de dinero o se trataba de algo más profundo? Marta, al entrar a la cocina, interrumpió sus pensamientos. Aún con el cansancio en los ojos, brotó una chispa de determinación en su voz. José, necesitamos hablar sobre la beca de Javier. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Las palabras de su esposa resonaron en su mente, tropezando con sus inseguridades. ¿Y si la beca no se materializaba, o si dependía de decisiones imprevistas? A medida que se involucraba más con la situación de su hijo, la idea de vender el reloj comenzó a crecer como una sombra en su conciencia. José sabía que lidiar con el fracaso en la vida era parte del proceso, pero cada decisión se sentía como un hacha que cortaba su identidad. ¿Por qué nunca se sentía digno de éxito? Su abuelo, con esfuerzo y sacrificio, había construido un legado con sus propias manos, cada chispazo en su taller había articulado una historia de perseverancia. Sin embargo, no podía despedirse de su abuelo. El reloj guardaba la esencia de un hombre que tanto le había enseñado. Entonces, una pregunta surgió con fuerza: ¿podía encontrar una forma de adaptar sus habilidades como mecánico para mejorar su situación, en lugar de depender únicamente de un objeto? Esa chispa de ingenio iluminó su mente con una posibilidad. La idea comenzó a tomar forma: replicar lo que había aprendido en el taller familiar, no solo con herramientas, sino también con su voz. Compartir lo que sabía sobre mecánica, quizás a través de tutoriales en línea o clases presenciales en el barrio, creando una comunidad que valorara el arte de reparar y entender las máquinas a su alrededor. La visión de un taller lleno de jóvenes entusiastas y familias que querían aprender resonó en su interior. José ya no podía permitir que los miedos le dictaran su camino. Era hora de actuar. Mientras tomaba la decisión de concentrarse en este nuevo enfoque, sintió que el reloj, reposando en la mesa, dejaba de ser un peso y comenzaba a transformarse en un símbolo de fortaleza y sabiduría. Se prometió que su abuelo no había luchado en vano. Con esa claridad, José miró a su familia, decididamente. «Voy a pelear para que Javier tenga las oportunidades que merece», exclamó, llenándose de resolución. Pero al mismo tiempo, sabía que esto era solo el comienzo. Enfrentar sus inseguridades y construir un futuro significativo para su hijo requeriría cada pizca de fortaleza que poseía. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo su plan, un mensaje entrante lo sorprendió. Era una invitación para una reunión en la comunidad sobre un nuevo modelo de negocio colaborativo. La curiosidad lo invadió. ¿Qué podría ejemplificar sus nuevas ideas y el apoyo comunitario? Con ansias por descubrir lo que esto implicaría, José se preparó para el próximo paso que podría cambiarlo todo, sin imaginar que la presentación de esa idea sería más desafiante de lo que jamás había concebido. ¿Sería suficiente para enfrentar su propio miedo al fracaso? José se despertó esa mañana con la mente concentrada. La reunión que se avecinaba palpita con la promesa de nuevas oportunidades, pero el temor a los posibles resultados lo perseguía como una sombra persistente. Miró el reloj de su abuelo, ahora símbolo de su resistencia y esperanza. Sin embargo, la pregunta seguía ahí, enroscada en su conciencia: ¿realmente podría transformar su pasión en algo que sostuviera a su familia? Mientras se preparaba, repasaba mentalmente las ideas que había esbozado. Compartir su conocimiento sería su primer paso. Sin embargo, sabía que el miedo al fracaso podría paralizarlo. Había enfrentado este demonio antes. Ya no quería que esa sensación de inadecuación definiese su camino. Al llegar a la reunión, una mezcla de nervios y emoción lo envolvió. El lugar, una pequeña sala comunitaria, ya estaba lleno de rostros expectantes. Miembros de diferentes generaciones se habían reunido para explorar el nuevo modelo de negocio, algo colaborativo que prometía un cambio significativo en sus vidas. Pero, ¿estaría él a la altura del reto? El organizador, un joven carismático con grandes ideales, comenzó a hablar sobre cómo crear un espacio donde cada miembro pudiera compartir sus talentos, habilidades y aprender unos de otros. Fue en ese instante que las palabras de José resonaron en su mente. Si todo el mundo en esa sala tenía algo que aportar,
porque no él, al presentar su idea sobre talleres de mecánica, notó miradas confusas entre el público. Algunos se sonrieron entre ellos, como si el concepto de aprender a reparar maquinaria pareciera obsoleto en comparación con otros proyectos más modernos. Fue un golpe directo a su confianza. ¿Estaba realmente perdiendo la oportunidad antes de siquiera comenzar? La inseguridad amenazaba con desencadenar un torrente de pensamientos destructivos. Sin embargo, se obligó a recordar por qué estaba ahí. Javier merecía esa beca. Su hermano, su abuelo, todos esos sacrificios cobraban vida en cada palabra que balbuceaba. Así que se ajustó en la silla y, respirando hondo, empezó nuevamente. Esta vez, no simplemente como presentador de una idea, sino como alguien que creía sinceramente en la importancia de sus conocimientos. Lo que propongo es más que un taller, comenzó José, buscando el contacto visual. Es una forma de empoderarnos. Aprender a reparar algo es aprender a cuidar lo que tenemos. Es una habilidad que se ha perdido y no debería ser así. Podemos formar una comunidad educada y autosuficiente. La sala se llenó de murmullos. Al parecer, las palabras empezaron a impactar. Observó rostros que quizás comenzaban a entender la importancia de lo que decía. La voz de su abuelo reverberaba en su mente: enseñar a otros es un legado que jamás muere. Esa motivación volvió a llenarlo de fuerza. Al final de la presentación, el auditorio aplaudió. José se sintió pulsar con energía. Quizás la semilla de su idea había germinado, y aunque no todos estaban convencidos, había logrado sembrar una inquietud. Mientras algunos se acercaban a preguntarle más, su corazón latía con fuerza, no solo por la respuesta positiva, sino por la aceptación de su nuevo rol. Había dado un paso hacia lo desconocido, y eso era un triunfo personal en sí mismo. No obstante, algo inquietante aún rondaba en su mente. Después de la reunión, un hombre se le acercó, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y desaprobación. Su idea es buena, dijo, pero no todos estarán dispuestos a colaborar. Hay quienes verán esto como una amenaza a su manera de trabajar. Las palabras del hombre le pesaron. La lucha aún no había terminado, y José se dio cuenta de que este camino estaría lleno de desafíos. Sin embargo, lejos de desanimarlo, encendió un nuevo fuego de determinación en su interior. Había llegado el momento de enfrentarse a la resistencia. Mientras se retiraba de la reunión, una idea comenzó a fluir en su mente. Para realmente ganar el apoyo que necesitaba, debía demostrar no solo la viabilidad de su plan, sino también su propia valía y convicción. Un nuevo reto se presentaba, y con ello, la realidad de que todo podría tambalearse si no se preparaba suficientemente. ¿Está listo José para enfrentarse a esta nueva batalla, donde no solo su futuro, sino el de su hijo, pudiera estar en juego? La próxima etapa de su viaje comenzaba a dibujar un horizonte más complicado y tentador. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas mientras José se instalaba en su pequeño taller. El aroma a aceite y metal lo envolvía, despertando recuerdos de su infancia, cuando su abuelo le enseñaba a reparar bicicletas. En aquel espacio, rodeado de herramientas, la conversación con el hombre de la reunión lo atormentaba. La idea de que su proyecto podría ser percibido como una amenaza lo hizo cuestionarse si realmente estaba preparado para la resistencia que enfrentaría. José tomó un respiro profundo y comenzó a escribir un plan detallado. Las palabras fluyeron casi solas: el diseño del taller, las necesidades de los participantes, los materiales requeridos. Cada línea era un intento de desmitificar su miedo al juicio ajeno, de convertirlo en un plano de acción. Necesitaba más que una simple propuesta, debía crear un plan que demostrara el valor tangible de su idea, que abriera los ojos a su potencial. A las pocas horas, su anterior entusiasmo había vuelto a formarse en una estructura firme. Ya no era solo un sueño improvisado, estaba comenzando a convertirse en un proyecto real. Con cada detalle que anotaba, una mezcla de confianza y nerviosismo crecía dentro de él. Sabía que la próxima vez que presentara su concepto, no sería solo una defensa de su idea, sería una representación de su compromiso y deseo de superación. Cada palabra que había escrito era una manifestación de su compromiso con su propio crecimiento. Decidido a ganar el apoyo necesario, José optó por buscar aliados entre los presentes en la reunión anterior.
Esa noche, envió mensajes a varios asistentes, tratando de convocar a una reunión informal donde pudieran discutir abiertamente sus ideas, inquietudes y sueños. Era un paso audaz, pero la invitación a colaborar podía ser la clave para convertir los murmullos en acciones concretas. Al hacerlo, se sintió como un arquitecto construyendo los cimientos de una estructura robusta. El día de la reunión llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y emoción. Recibió a sus posibles colaboradores en su taller, un espacio que ahora había destinado a la creación y experimentación. La atmósfera era diferente. Sin la presión del público más amplio, el ambiente se tornaba más íntimo, lo que permitió que las ideas brotaran con libertad. Cada participante expuso sus habilidades y expectativas. José se encontró asombrado al escuchar cómo otros también habían luchado con sus propios miedos y habían enfrentado obstáculos similares. Las inseguridades que antes parecían pesadas como piedras comenzaron a desvanecerse en el aire compartido. Durante una anécdota, una mujer relató cómo había tenido que renunciar a su sueño de abrir una panadería debido a la presión financiera, y sus ojos brillaban con el deseo reavivado de regresar a su pasión. José notó que no era solo el quien necesitaba un espacio para sanar sus dudas, todos querían ser parte de algo que les devolviera la esperanza. Reunido en torno a una mesa repleta de bocetos y notas, la energía cambió a medida que surgían nuevas ideas. Plantearon un intercambio de conocimientos, ella podría enseñar a hacer panés, él podría ofrecer sus talleres de mecánica en agradecimiento. José ya no se veía solo, estaba formando un círculo de apoyo que lentamente comenzó a solidificarse. Al terminar la reunión, una idea chispeante brotó en su mente. Si pudiera conectar no solo sus habilidades, sino también las de estos nuevos aliados en un marco más amplio, podría crear un espacio inclusivo donde cada uno pudiera no solo enseñar, sino aprender y crecer. Visualizó un programa iterativo, en el que se fusionaran habilidades de diferentes campos. Sintió como su espíritu renacía. Pero a medida que la esperanza lo invadía, una nueva inquietud se asomaba: si este levantamiento de la comunidad fracasaba no solo impactaría en él, sino que podría desilusionar a aquellos que habían comenzado a confiar en sus capacidades. Las voces de su abuelo le recordaban que el fracaso es parte del aprendizaje, pero el peso de la responsabilidad seguía presente. La próxima vez que se enfrentara a la comunidad, sería diferente, iba a ser una exposición de no solo un taller, sino un movimiento hacia una nueva forma de colaboración, un intento de redefinir su propósito. Pero, ¿podría realmente alentar a los otros a dejar a un lado sus temores y unirse a él en este nuevo camino? La pregunta se enredaba en su mente mientras la luz se apagaba en su taller, dejando solo la tenue sombra de la incertidumbre. La lucha no había terminado y ya tenía claro que el camino sería largo. Sin embargo, justo cuando parecía haber encontrado una dirección claro, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos, una notificación en su teléfono. Era un mensaje de uno de los participantes que había estado en su reunión. José lo abrió con cautela, preguntándose qué más podría estar en juego. José miró la pantalla, la luz azul iluminando su rostro en la oscuridad del taller. El mensaje era breve pero contundente: quiero hablar contigo. Hay algo que debemos discutir sobre el proyecto. La imagen de la mujer que había compartido su historia de lucha volvió a su mente, y la certeza de que no era el único que deseaba avanzar resonó en sus pensamientos. Esa noche, José no pudo dormir. Mientras el reloj avanzaba lentamente por las horas, su mente se llenaba de posibles caminos. La visión del taller como un espacio dinámico y colaborativo era emocionante, pero también aterradora. Había tantos riesgos involucrados, tantos ángulos desde los cuales podría fracasar. Pero la urgencia de su propósito lo mantenía despierto, y poco a poco, comenzaba a ver el verdadero valor de su proyecto, no solo un lugar de aprendizaje, sino un refugio para aquellos que habían perdido la fe en sus propios sueños. Cuando amaneció, la determinación reemplazó la duda. José decidió que cada esfuerzo valdría la pena. Empezaría a construir un programa que permitiera a cada socio aportar no solo sus habilidades, sino también su historia. Esto podría ser más que un intercambio de conocimientos, posiblemente se convertiría en un bálsamo para las heridas emocionales que cada uno de ellos había adquirido a lo largo del tiempo. Con cada ítem que añadió a su plan, experimentaba un crecimiento personal.
El temor a ser juzgado comenzaba a desvanecerse al distinguir el potencial de un servicio genuino. Su voz interna evolucionaba de la crítica a la alabanza, a medida que comprendía que su experiencia podía resonar en otros. Compartir sus miedos y aspiraciones lo conectó con los demás, despertando un sentido de pertenencia que antes no había visto. La reunión con la mujer que había mandado el mensaje se concretó al día siguiente. Fue simplemente a tomar un café, un ambiente casual que alivió la presión. Cuando la vio entrar, el brillo de su mirada lo tranquilizó. Una vez sentados, las palabras fluyeron como un manantial sobre seco. Hablaban sin interrupciones, explorando no solo sus historias, sino la posibilidad de entrelazarlas en un proyecto que pudiera trascender sus miedos. Si se logra crear un espacio donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino como fortaleza, podría ser algo revolucionario, sugirió ella, y José sintió que, por primera vez, compartía el mismo latido que otro ser humano. La idea de un entorno seguro donde las personas pudieran experimentar el crecimiento personal sin el temor al juicio rápido dio pasos firmes en su mente. Poco a poco, comenzaron a trazar un esquema de cómo añadir ese nuevo enfoque de crecimiento emocional al taller. En su nerviosismo, notó cómo un pequeño obstáculo se convertía en una oportunidad para profundizar en su propósito. A medida que hablaban, formaban un bosquejo de talleres que no solo se enfocaban en la capacitación técnica, sino también en el fortalecimiento de la confianza y la autoeficacia, pero mientras la conversación se desarrollaba, una inquietud interna se asomaba. La idea de incorporar esos elementos emocionales podría también abrir la puerta a la vulnerabilidad personal en un lugar que antes había estado destinado solo a la mecánica. ¿Cómo manejaría las reacciones de aquellos que temen rebelarse? Sería un desafío. Para algunos, esta fragilidad podría ser confrontativa. Cuando se despidieron, José se sintió imbuido de optimismo, pero también de inseguridad. Una transformación estaba en marcha, y la vía que elegía podría ser tan liberadora como abrumadora. Regresó a su taller con una mezcla de entusiasmo y una pregunta punzante: ¿estaba realmente listo para liderar este nuevo tipo de capacitación emocional? Mientras comenzaba a bosquejar ideas para el nuevo enfoque, una sombra de duda lo invadió. Tal vez este nuevo paso requería más de él de lo que inicialmente había pensado. La realidad de sacar a la luz las vulnerabilidades y experiencias personales de otros lo inquietaba. Pero, en el fondo, el deseo de ver a otros florecer era más fuerte que el miedo al rechazo. La chispa de cambio personal y colectivo estaba encendida, y mientras se acuñaban nuevas ideas en su mente, un mensaje irrumpió nuevamente en su teléfono. Era una notificación sobre un video viral que insinuaba que un antiguo reloj de oro había dejado a las personas en una búsqueda de sentido. Las palabras danzaban en su mente: descubrí el increíble precio de él. Un sudor frío corrió por su espalda. ¿Podría este inesperado símbolo de conexión y renacimiento afectar el rumbo de su propio viaje? Entonces, supo que la próxima conversación sería decisiva y que su propio crecimiento se entrelazaría con el de aquellos que deseaban aprender. José regresó al taller con el eco del mensaje reverberando en su mente. La idea de que el antiguo reloj de oro simbolizaba un renacer sacudía sus pensamientos. Se sentía en la cuerda floja, en un lado, el deseo de innovar y ofrecer un espacio de crecimiento emocional, en el otro, el miedo a la exposición y al riesgo de fracasar. Se sentó frente a su computadora, dispuesto a investigar más sobre este misterioso reloj. A medida que navegaba por el contenido, descubrió que había personas que, tras una serie de eventos desafiantes, encontraban en este objeto un nuevo propósito para sus vidas. ¿Sería posible que el simbolismo de un reloj tuviera el poder de activar un cambio tan profundo en el interior de las personas? Se preguntó si ese mismo potencial podría ser aplicable a su taller. El taller, que había pretendido ser un espacio centrado en el aprendizaje técnico, ahora debía convertirse en un lugar donde el tiempo se detuviera para la introspección, donde cada participante pudiera reflexionar sobre su propio camino. La noción de que su historia, como la del reloj, podría generar conversaciones significativas en torno al crecimiento personal lo llenó de emoción. Sin embargo, con esa emoción vino un torrente de dudas: ¿estaba preparado para crear tal transformación? ¿Era capaz de liderar a otros hacia una experiencia tan vulnerable? Mientras reflexionaba, notó una serie de post-its pegados en una de las paredes del taller.
Eran los fragmentos de ideas que había jotado en un momento de inspiración, talla de historias, taller de vulnerabilidad, puertas de autodescubrimiento. Aquellos pensamientos no solo eran palabras estáticas, eran las piedras angulares de lo que podría ser un camino hacia una comunidad de aprendizaje auténtica. La conexión entre el nuevo enfoque y la esencia del reloj comenzaba a dibujarse en su mente, sin embargo, la idea de abrir el taller a la vulnerabilidad colectiva también le daba temor. José pensó en los potentials asistentes, no todos estarían preparados para compartir sus historias. El miedo, la vergüenza, incluso la resistencia podrían manifestarse de maneras inesperadas. Pronto, su mente se llenó de posibles escenarios, alguien llorando, otros sintiéndose incómodos, incluso la posibilidad de que algunos se burlaran. Esa confrontación con la fragilidad humana podría terminar siendo catastrófica. Decidido a superar sus temores, se propuso realizar primero una reunión con algunos colaboradores cercanos. Quería compartir su nueva visión y recibir sus opiniones antes de hacer un movimiento decisivo. Mientras organizaba la reunión, se dio cuenta de que liderar este cambio significaba aceptar las diferentes facetas de la experiencia humana. No solo en otros, sino también en sí mismo. El día de la reunión llegó y la atmósfera en el taller era tensa, el aire estaba cargado de incertidumbre. Se sentó en una mesa improvisada, rodeado de personas a las que admiraba y valoraba. Al iniciar la conversación, su voz tembló ligeramente, pero a medida que compartía su visión, comenzó a notar cómo sus palabras resonaban en los demás. Unos faces entrecerrados, luego paulatinas sonrisas. Lo que comenzó como un ruego de aceptación se transformó en una discusión acalorada sobre el impacto del cambio. Sin embargo, no todos aceptaron la idea. Una de las colaboradoras, Valeria, expresó su inquietud. José, ¿estás seguro de que estamos listos para navegar estas aguas emocionales? Podría ser más problemático de lo que imaginas. La gente no siempre quiere sentir su dolor, esta confrontación lo hizo tambalear. Así que preguntó, ¿y si no damos este paso? ¿Qué pasaría si nunca intentamos crear un lugar donde estas historias puedan ser escuchadas? Las palabras se quedaban en el aire, pesadas como un reloj de oro, esperando ser valoradas. La respuesta no fue inmediata, y la tensión se sentía en cada mirada. Su motivación se tradujo en un desafío, ¿pondría en riesgo su propio crecimiento y el de los demás por miedo a lo desconocido? El momento decisivo se acercaba, y se dio cuenta de que sus decisiones no solo definirían su carrera, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban. Mientras trataba de encontrar una respuesta que uniera las diferentes perspectivas, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era otra notificación sobre el reloj, ahora insinuando que pronto habría una exposición. La urgencia de alinearse con ese signo de cambio lo llevó a cuestionar nuevamente su camino. José supo que la verdadera transformación estaba a la vista, pero solo si se atrevía a dar el siguiente paso. ¿Sería capaz de liderar esta revolución emocional en su taller, al mismo tiempo que enfrentaba sus propios demonios? La respuesta estaba a punto de revelarse. José despertó a la mañana siguiente con una mezcla de adrenalina y temor. La notificación sobre la exposición del reloj lo había dejado con una gran expectativa, un eco persistente en su mente. El reloj simbolizaba un cambio, un énfasis en el valor del tiempo, de las historias no contadas, y del camino hacia la autoexploración. Al mirar por la ventana, el resplandor del sol le hizo recordar la calidez que busca en sus propias decisiones. Sin embargo, esa calidez se tornaba fría al considerar la posibilidad de fracasar. Preparando su café, repitió para sí mismo el objetivo de su día, reunirse nuevamente con su equipo y definir el futuro del taller. Se sentó a escribir notas, palabras clave que parecían fluir de su ser: autenticidad, valentía, renacer. Cada término era un ladrillo en la construcción de un nuevo espacio donde no solo se aprendería sobre técnicas de carpintería, sino donde las vidas de los participantes podrían también cambiar, como la del asombroso y enigmático reloj. La incertidumbre lo abrumaba, pero sabía que no podía rendirse. La búsqueda del significado en su trabajo iniciado años atrás debía ser fiel a su esencia. Por eso, antes de la reunión, dedicó unos minutos a meditar, cerrando los ojos y visualizando un ambiente de confianza donde todos pudieran compartir sin miedo. En el taller, el aire volvió a ser denso con nerviosismo.
cada colaborador llegó con su propia historia y expectativas. Al comenzar la reunión, José sintió que debía establecer un pacto de honestidad. Estamos aquí no solo para crear, sino también para abrirnos. Necesitamos construir desde el corazón, expresó. Un silencio pesado flotó, y pudo ser tocado en la respiración de los presentes. Un par de miradas se aferraron a sus palabras, mientras que otras se mostraban escépticas, como antes. Valeria, la voz precisada de la duda, volvió a cuestionar. José, ¿y si no logramos el entorno seguro que imaginas? Lo emocional puede ser abrumador. Y no olvides, estamos en un taller, no en un círculo de terapia. Esa frase caló hondo, y, por un momento, José sintió que se desmoronaba el castillo de ideas que había comenzado a construir. Detrás de esa afirmación, lo que Valeria decía no era solo la resistencia de su grupo, también representaba su propio temor. ¿Qué garantías tienes que esta experiencia no terminará en un caos?, preguntó su mente. La duda se convirtió en una oleada que amenazaba con arrastrarlo hacia atrás en su camino. José tomó un respiro profundo, soportando la tensión, y decidió ser vulnerable. No tengo garantías, pero no creo que debamos tenerlas. Lo que quiero ofrecer es un lugar donde la confianza se construya lentamente, donde cada uno pueda expresar su historia, incluso la más dolorosa. A partir de ahí, podríamos crecer juntos. La mirada de Valeria se suavizó un poco, mientras que algunos participantes comenzaron a asentir. José sintió que había dado un paso importante, había reconocido sus propios miedos y, al hacerlo, había invitado a otros a compartir sus inquietudes también. La vulnerabilidad generó un pequeño espacio de conexión, descubriendo su propia capacidad para guiar a los demás en este viaje emocional. Se dio cuenta de cómo su propio crecimiento a través de este proceso podría facilitar el de otros. Pero el desafío continuaba. Había mucho en juego y su impulso personal debía ser suficiente para inspirar a todos. A medida que la reunión avanzaba, José sintió que su pasión resonaba más fuerte. La visión del taller no solo se trataba de la carpintería, sino de las capas de experiencia humana que se entrelazan en cada rincón del lugar. Al final de la reunión, decidieron establecer un grupo pequeño para definir qué significaría realmente crear ese entorno de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando finalmente se despidieron, un mensaje comenzó a oscilar en su mente como un péndulo. La fecha de la exposición del reloj se acercaba. ¿Podré demostrar el valor de este camino ante una audiencia? Se preguntó si la transición podría ser más complicada de lo previsto. La exposición se convertiría en un espejo que reflejaría no solo su trabajo, sino también sus dudas más profundas. El dilema se presentó. Debía estar listo no solo para presentar un proyecto, sino también para abrirse emocionalmente al mundo. ¿Cómo podría mantener su propia vulnerabilidad y la seguridad de otros en ese espacio expuesto? La presión aumentaba, y con cada pensamiento, el reloj del tiempo parecía avanzar más rápido. El reto era inminente, y una pregunta resonaba en su interior: ¿estaría listo para mostrar no solo su obra, sino también su alma? La mañana tras la reunión, José amaneció con más preguntas que respuestas. La presión del tiempo se convertía en un peso aplastante, como si cada segundo le recordara que la exposición del reloj estaba a solo unos días de distancia. La imagen del artefacto brillando ante una multitud se entremezclaba con su propio anhelo de conectar, de trascender, pero la inseguridad lo estaba consumiendo. Mientras preparaba su desayuno, la conversación con Valeria resonaba en su mente. Había un eco en su voz que lo empujaba a mirar dentro de sí mismo. ¿Era posible construir un ambiente de confianza en un espacio donde el miedo y la duda florecían? Esa era una senda que requería no solo de su liderazgo, sino de un sentido renovado de autenticidad. En su taller, el grupo pequeño se reunió para continuar la conversación sobre la creación de ese entorno seguro. Nuevos participantes se sumaron, trayendo consigo historias únicas y perspectivas variadas. Cada uno parecía estar buscando un faro en medio de sus propias tempestades. Era un desafío monumental. ¿Cómo podría José convertirse en ese faro sin perderse a sí mismo en el proceso? A medida que hablaban, recordó un momento de su juventud. Un viejo maestro le había dicho: la madera tiene su propia voz, debes aprender a escucharla. Esa reflexión resonó profundamente. Quizás su propia voz había estado ahogada por el miedo y la duda.
Decidió que tenía que ser genuino, no solo al enseñar distintas técnicas, sino también en compartir su viaje personal de inseguridad y lucha. Con su corazón palpitante, José tomó la palabra. No estoy aquí solo para enseñar carpintería. Estoy aquí para que todos podamos aprender a tallar no solo la madera, sino nuestras propias vidas, compartió, notando cómo algunos ojos se iluminaban mientras la vulnerabilidad se manifestaba en sus rostros. Sí, esto puede ser aterrador, pero también puede ser catártico. Necesitamos apoyarnos mutuamente en este viaje. La atmósfera en la sala cambió. Valeria, quien había sido un pilar de duda, ahora se encontraba asintiendo en señal de aprobación, entrelazando su propio miedo con el de los demás. El grupo comenzó a hablar, compartiendo anhelos, retos y visiones. La conexión fue tangible. El lado humano de su trabajo comenzó a florecer. José sentía que su confianza crecía entre cada palabra y cada reconocimiento. Era un camino difícil, pero al abrirse y permitir que otros lo hicieran también, se generó un vínculo auténtico. Y con él, la presión comenzaba a transformarse. Cada encuentro era un ladrillo en la construcción del taller soñado, un espacio donde el arte y la vida se entrelazaban. El tiempo no se detuvo, claro, y cada día acercaba más la fecha de la exposición. La autoexigencia era abrumadora, pero el pequeño grupo se mostró resuelto a avanzar. José se convirtió en catalizador, facilitando dinámicas y compartiendo experiencias que fomentaban la expresión genuina de cada uno. El taller era un palpitante microcosmos de desarrollo personal. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba sus apuntes para la exposición, una pregunta surgió: ¿qué pasaría si todo esto no era suficiente? La sombra de la duda se proyectaba otra vez, sugiriendo que, a pesar de todos los avances, quizás carecía de la profundidad necesaria para cautivar a su audiencia. Por un instante, consideró renunciar a la exposición. Pero entonces recordó el brillo de cada historia compartida, la calidez que había encontrado en la apertura. Con decisiones más profundas que las dudas que lo acechaban, comprendió que donde había luz, no podía haber oscuridad. El crecimiento personal de cada miembro del grupo se había entrelazado inevitablemente con el suyo. Se acercaba el momento decisivo, y una pregunta ardía en su interior: ¿seré realmente capaz de mostrar todo este cambio en la exposición? Determinado a enfrentarse a su propia vulnerabilidad, decidió que el valor no solo residía en su trabajo, sino en su capacidad para ser auténtico ante el mundo. Al cerrar su cuaderno, sintió la inquietante butaca de la incertidumbre. La próxima llamada sería decisiva. La exposición lo esperaba, un espejo que no solo reflejaría la estética, sino también su alma. ¿Estaría listo para compartir no solo su obra, sino la travesía que lo había traído hasta aquí? La presión crecía, y con ella, el eco aterrador de la próxima gran decisión. José despertó el día de la exposición con un torbellino emocional en su interior. Cada latido de su corazón parecía ser un recordatorio agudo de las expectativas que lo rodeaban. A pesar de la conexión que había cultivado en su taller, ahora se hallaba solo, enfrentándose a un icono de inseguridad y miedo, la exposición misma. La ansiedad se apoderaba de él nuevamente. ¿Hasta dónde había llegado realmente en su transformación? Mientras preparaba su mente para el día, decidió tomar una ruta distinta. Optó por caminar hacia el taller, evadiendo la fría formalidad del automóvil. El aire fresco afilaba sus sentidos, y en cada paso, recordó la esencia de lo que su trabajo representaba. La madera, las herramientas, el arte del tallado, cada elemento era parte de su historia. Quería que esa esencia se viera reflejada en la muestra, y no solo la perfección técnica, sino la vulnerabilidad que había trabajado tanto para abrazar. José comprendió que no se trataba únicamente de demostrar su habilidad, sino de ser un puente hacia el alma de cada persona que llegara a observar su trabajo. Una vez en el taller, comenzó a organizar sus piezas. A medida que alineaba cada una, sentía que cada objeto traía consigo un fragmento de su propia experiencia, de sus luchas y triunfos. En el fondo, sabía que cualquiera podría ver su trabajo y poder comprender no solo la estética, sino el proceso interno que había desatado su poder transformador. Sin embargo, cada pieza también era un recordatorio de la lección que había aprendido. Su voz tenía que resonar dentro de toda la obra. Mientras se preparaba, Valeria apareció. Su mirada reflejaba la misma preocupación que había sentido José un día antes.
¿Estás listo para esto?, preguntó, su tono cargado de una mezcla de admiración y temor. José sonrió tímidamente. Espero poder mostrar más que solo mi trabajo. Quiero que todos sientan algo, que conecten con su propia lucha. Ambos se quedaron en silencio un momento, el peso de la inminente exposición sobre ellos. José se dio cuenta de que, en lugar de adoptar la presión como un enemigo, podría usarla como una guía. Tenía la oportunidad de dar un paso más en su evolución personal y profesional, de surgir no solo como un artista, sino como un ser humano dispuesto a arriesgarse. La hora de la exposición se acercaba y, en medio del bullicio, recordó las palabras de su maestro: cada pieza tiene su historia, y las historias no pueden ser contadas a medias. La conexión que había cultivado en el taller había sido extraordinaria, pero el verdadero desafío era compartir esa vulnerabilidad ante un público. Mientras la gente empezaba a llegar, José sintió una oleada de determinación. Sabía que ante sí tenía no solo la oportunidad de mostrar su trabajo, sino de abrirse al mundo. Su voz interior había comenzado a susurrar una nueva noción: no temas mostrar lo que eres. El momento ya no era solo sobre él, sino sobre la conexión que podría generar. A medida que la multitud se fue formando, miró al horizonte lleno de rostros expectantes. En ese instante, supo que había que enfrentarse a sí mismo, a su miedo y a su deseo de ser auténtico. De repente, antes de que pudiera avanzar, el sonido de un golpe llamó su atención. Un hombre, de pie entre la multitud, había comenzado a murmurar palabras que resonaban con fuerza. La curiosidad reinó, y con ella la inquietante pregunta de José: ¿qué quería ese hombre de él? ¿Qué revelaciones traería esta noche? El ambiente se cargó de una tensión electrizante. La exposición había comenzado, pero un nuevo desafío estaba por presentarse. ¿Serviría José para transformar no solo su arte, sino también su vida ante los ojos de esta nueva audiencia? La exposición finalmente llegó, y el ambiente vibraba con una mezcla de expectación y duda. José se sintió como un boxeador ante el ring, preparado para darlo todo. Aquel día era más que mostrar su trabajo, era una oportunidad para contar su historia, para compartir su viaje de transformación y vulnerabilidad. Con cada persona que se acercaba, José respiraba hondo. Recordaba las palabras de su abuelo, las enseñanzas grabadas a fuego en su memoria. Miró las piezas que había tallado con tanto amor. No eran solo objetos, eran trozos de su alma, testigos de su lucha interna. Estaba decidido a comunicar no solo la calidad de su oficio, sino la esencia de lo que había vivido. La multitud fue creciendo, y con cada nuevo rostro, sus nervios se transformaban en energía. Una vez que el evento dio inicio, tomó el micrófono, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Bienvenidos a este espacio, comenzó, su voz temblando ligeramente, pero más firme con cada palabra. Hoy quiero comunicar no solo mis habilidades como mecánico y artista, sino el verdadero valor de todo el proceso que me ha traído hasta aquí. Todos nosotros llevamos una historia, por eso, al final, lo que realmente importa no es solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Las primeras filas parecían cautivadas. José notó algunos rostros asintiendo y sonriendo, como si sus palabras resonaran en sus propias experiencias. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada. Se abrió sobre los desafíos que había enfrentado como padre, esposo y soñador, habló de la presión de proveer, de la angustia de ser visto como un fracaso, y cómo eso lo había llevado a un punto de inflexión. Un reloj de oro puede tener valor, pero no hay nada más valioso que nuestra propia historia, dijo, gesticulando hacia la decoración de su taller. Los murmullos crecieron en la sala. La gente se sentía conectada, no solo a lo que decía, sino también a lo que representaba. Linda, una mujer del fondo, levantó la mano y le preguntó: ¿cómo lograste superar esos miedos? José, con los ojos brillantes, sonrió, reconociendo en su pregunta una búsqueda profunda. Descubrí que enfrentar el riesgo es parte de crecer, y que la verdadera fuerza radica en permitir que otros te acompañen en tu camino. No está mal pedir ayuda. La interacción se volvió fluida. Cada nuevo comentario del público lo llenaba de energía. Sentía como sus propios temores se desvanecían, y le empezó a brotar un sentido de orgullo profundo. No solo estaba compartiendo su arte, estaba construyendo una comunidad. Las historias compartidas con el público comenzaron a entrelazarse, muchos hablaban de sus luchas y esperanzas,
algunos empezaban a reconocer lo valioso de sus propios caminos. La exposición no solo se trataba de un reloj de oro, era un espejo donde cada persona podía ver reflejados sus propios desafíos y aspiraciones. Luego de concluir su presentación, un aplauso ensordecedor llenó el espacio. José sintió una ola de emoción recorrerlo. Las miradas que antes estaban llenas de espera y juicio ahora eran de admiración y respeto. Había conquistado su miedo, y en el proceso, le había enseñado al público la maravilla de la conexión humana. Finalmente, un hombre del fondo se acercó. Era el mismo que antes había murmurado. Con un brillo en los ojos, le dijo, no solo has mostrado tu trabajo, has mostrado lo que significa ser verdaderamente humano. Gracias por tu valentía. José sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. En ese momento, comprendió que había alcanzado un objetivo más grande del que había imaginado. Su transformación personal estaba completa y su taller, ahora, era un lugar donde otros también podrían empezar a encontrar su camino. Al mirar a su familia, ahí, en la audiencia, sintió como todo adquiría sentido. Había logrado no solo cambiar su vida y la de Javier, sino también inspirar a otros a abrazar su vulnerabilidad y cicatrices. La conexión había sido forjada y la confianza, finalmente, se había asentado entre ellos, con la voz firme, al final del evento, exhortó, recuerden, cada uno de nosotros tiene un reloj de oro que contar. Compartan sus historias, pues solo juntos podemos aprender a brillar. En ese instante, José se sintió liberado, habiendo conquistado no solo sus inseguridades, sino también el poder del legado familiar. Ahora, su taller se alzaba no solo como un espacio de aprendizaje, sino como un lugar donde la historia y el futuro se entrelazaban. La vida continuó, pero José había dado un paso firme hacia su propósito. Había demostrado su capacidad, y más importante aún, había comprendido que la transformación comienza desde dentro. En ese sentido, el antiguo reloj de oro no solo había cambiado su vida, había dado paso a un nuevo amanecer en su historia familiar. Ahora, no esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora conclusión. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. También, sería increíble que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar en los comentarios sus reacciones y teorías sobre el final.